Lo que está ocurriendo entre México y Ecuador no es una simple disputa diplomática entre dos países latinoamericanos. Es un enfrentamiento que comenzó con un operativo policial en plena noche, escaló hasta la Corte Internacional de Justicia en La Haya, se convirtió en una guerra de aranceles y restricciones comerciales, y terminó con el presidente Daniel Noboa pidiendo que le levanten las medidas que lo golpean económicamente, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum le responde con una sola condición: mientras Noboa esté en el poder, no habrá relaciones. En este video te explicamos todo lo que pasó, en orden, con fechas, con nombres, y con las consecuencias reales que tiene este conflicto para ambos países. Todo comenzó el 5 de abril de 2024. Esa noche, al menos 15 policías de las Fuerzas Especiales de Ecuador, apoyados por tropas del ejército, irrumpieron en la Embajada de México en Quito. No entraron a pedir documentos. No tocaron la puerta. Entraron por la fuerza, con cascos, escudos y equipo táctico, para detener a una persona que estaba dentro de ese edificio bajo protección diplomática. Jorge Glass es vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, que había sido condenado en 2017 a 8 años de prisión por su participación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Glass había llegado a la embajada en diciembre de 2023 a solicitar asilo político, y México se lo había concedido horas antes del operativo. Ecuador lo sacó de allí de todos modos, lo trasladó a la prisión de máxima seguridad conocida como La Roca, y defendió la operación como parte de su lucha contra la impunidad. El presidente Noboa dijo: al pueblo hermano de México le expreso que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales. México respondió de manera inmediata y contundente. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Ecuador. No una suspensión temporal. Una ruptura. Retiró a todo el personal diplomático mexicano del país. Y acusó a Ecuador de haber violado uno de los principios más fundamentales del derecho internacional, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, reconocida desde 1961 por la Convención de Viena, que establece que ningún Estado puede ingresar por la fuerza a una embajada extranjera sin el permiso del país que la ocupa. La reacción internacional fue de condena generalizada. Decenas de países, organismos regionales y expertos en derecho internacional calificaron el operativo de violación grave al derecho internacional. La Organización de Estados Americanos se reunió para discutir el caso. Venezuela anunció el cierre de su embajada en Ecuador como acto de solidaridad con México. En abril de 2024, el gobierno de López Obrador llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tribunal más importante de las Naciones Unidas para resolver disputas entre estados. La demanda mexicana fue ambiciosa. Pedía que Ecuador ofreciera disculpas públicas reconociendo sus violaciones al derecho internacional, que garantizara que no volvería a ocurrir, y que fuera suspendido de la ONU mientras no cumpliera esas condiciones. Ecuador respondió presentando su propia contrademanda ante la misma Corte, acusando a México de haber hecho un uso indebido del asilo diplomático al proteger a una persona condenada por corrupción en 2 instancias, argumentando que México violó las convenciones sobre asilo diplomático de 1933 y 1954 al proteger a alguien que no era perseguido político sino un funcionario condenado por la justicia ordinaria. En mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió su primera decisión en el proceso. Y aquí viene el primer revés para México. La CIJ rechazó por unanimidad las medidas cautelares de emergencia que había pedido, argumentando que no existía una urgencia inmediata porque Ecuador ya había dado garantías de que no volvería a ingresar a las instalaciones mexicanas. Sin embargo, la Corte enfatizó que el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas es fundamental y no admite excepciones. El caso de fondo, las acusaciones de fondo de ambas partes, siguió en proceso. Noboa reaccionó con un video en redes sociales burlándose del expresidente Correa, que había pedido sanciones internacionales contra Ecuador. Lo acompañó con la frase: a llorar a la llorería. Quien está en contra de la justicia, está en contra del Ecuador. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México en octubre de 2024, mantuvo la postura de ruptura total de relaciones. Y fue más lejos. Declaró que México no reanudaría las relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerciera el cargo de presidente. No mientras existiera el conflicto diplomático. No hasta que hubiera una disculpa. Mientras Noboa fuera presidente. Esa declaración convirtió el conflicto en algo que ya no dependía de lo que Ecuador hiciera o dijera, sino de cuánto tiempo durara Noboa en el poder. Y ahí es donde el conflicto tomó una nueva dimensión, porque Noboa tenía elecciones presidenciales programadas para abril de 2025. La presidenta Sheinbaum no fue discreta sobre sus preferencias. En febrero de 2025 declaró que esperaba que Ecuador tuviera una presidenta con A, en clara referencia a Luisa González,
la candidata del partido correísta Revolución Ciudadana, que era el principal rival de Noboa en las elecciones. Noboa tomó nota. Y 6 días antes de las elecciones del 9 de enero de 2025, anunció la imposición de aranceles del 27% a todos los productos importados de México. La justificación oficial fue que existía una relación comercial abusiva con México y que los aranceles se mantendrían hasta que ambos países firmaran un tratado de libre comercio. Pero el contexto político era otro. Los asesores de campaña de Noboa habían identificado que estaba cayendo las encuestas frente a González y decidieron usar a México como tema electoral. El sociólogo Franklin Ramírez, de la Flaxo, dijo que con esa medida Noboa buscó dar un manotazo espectacular en la campaña porque sabía que estaba perdiendo apoyo. El tiro le salió por la culata, al menos en primera vuelta. Noboa y González terminaron prácticamente empatados en la primera ronda, con 44.31 contra 43.83% de los votos. Muchos analistas señalaron que la movida con los aranceles a México tuvo un efecto boomerang, ya que reforzó la imagen de un candidato que tomaba decisiones impulsivas. Sheinbaum respondió con calma y cierta sorna, señalando que Ecuador representaba apenas el 0.4% de las exportaciones mexicanas, y bromeando que los camarones mexicanos son más ricos. Los datos oficiales confirmaban esa frialdad. En 2024 las exportaciones mexicanas a Ecuador sumaron $446 millones, el equivalente al 0.079% del total exportado por México, y las importaciones desde Ecuador totalizaron $338 millones. En términos relativos, Ecuador necesitaba más a México que México a Ecuador. Noboa ganó la segunda vuelta del 13 de abril de 2025, con el 55.6% de los votos frente al 44.4% de González. Una victoria amplia, avalada por misiones de observación de la Unión Europea y la OEA, aunque esta última señaló que la contienda no fue completamente justa porque Noboa no abandonó el cargo durante la campaña electoral. Sheinbaum no reconoció la victoria. Llamó el triunfo de Noboa muy dudoso. Confirmó que no reanudaría las relaciones. Y el conflicto quedó sellado para los 4 años del mandato que cubre el periodo 2025 a 2029. Mientras tanto, en La Haya el proceso legal siguió avanzando. El 25 de febrero de 2026, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden de procedimiento que ordenó la presentación de escritos adicionales de ambas partes. Ecuador deberá presentar su réplica antes del 25 de agosto de 2026, y México su dúplica antes del 25 de febrero de 2027. Es decir, el proceso de fondo todavía no tiene fecha de resolución y se extenderá cuando menos hasta bien entrado 2027. Hay 2 casos paralelos en curso ante la misma Corte, el que inició México por el asalto a la embajada y el que inició Ecuador acusando a México de usar indebidamente el asilo diplomático. En ese contexto es donde hay que entender el movimiento más reciente de Noboa y la demanda de que se levanten las sanciones y se normalicen las relaciones. El problema de Ecuador no es solo político ni diplomático. Es económico y comercial. Las medidas que México ha mantenido desde la ruptura de relaciones funcionan como un bloqueo suave que afecta sectores específicos de la economía ecuatoriana, especialmente en productos que Ecuador exporta y en los que el acceso al mercado mexicano tiene valor. Al mismo tiempo, los aranceles del 27% que Ecuador impuso a los productos mexicanos se convirtieron, según expertos en comercio exterior ecuatorianos, en un problema legal para el propio Ecuador. El exviceministro de Política Comercial Juan Francisco Ballén señaló que esa medida viola el acuerdo de alcance parcial que Ecuador y México mantienen desde 1983 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. En algunos productos, el arancel impuesto supera el nivel máximo que Ecuador puede aplicar conforme a sus compromisos con la Organización Mundial del Comercio, lo que expone al gobierno de Noboa a demandas adicionales en foros internacionales. Noboa llegó a la presidencia con la imagen de un líder de mano dura, joven, capaz de enfrentarse tanto al crimen organizado como a la presión internacional sin ceder. Esa imagen lo ayudó electoralmente. Pero gobernar 4 años más con el bloqueo diplomático de México, con un proceso activo en la Corte Internacional de Justicia que puede terminar en una sentencia condenatoria para Ecuador, con aranceles cruzados que perjudican a sectores productivos ecuatorianos, y con el riesgo de una condena internacional de mayor peso, es un costo político y económico que se acumula. De ahí viene la búsqueda de salida. Sin embargo, las condiciones que pone México son claras y no han cambiado. Primero, una disculpa pública de Ecuador reconociendo la violación al derecho internacional cometida el 5 de abril de 2024, cuando la policía ecuatoriana entró por la fuerza a la embajada mexicana. Segundo, garantías de que no ocurrirá nuevamente. Tercero, que el proceso ante la CIJ siga su curso. Y sobre las relaciones diplomáticas en su conjunto, Sheinbaum no ha dado ninguna señal de querer moverse de su posición mientras Noboa esté en el poder.
Lo dijo en términos que no dejan espacio a interpretación, no hay condiciones para que eso ocurriera. Lo que estamos viendo entre México y Ecuador es la demostración de cómo un solo operativo policial de una noche puede desencadenar un conflicto que dure años, que involucre al tribunal más alto del mundo, que genere guerras de aranceles, y que bloquee relaciones entre dos países durante la totalidad de un mandato presidencial. Noboa apostó a que el tiempo y la presión económica doblarían a México. Sheinbaum apostó a que el peso de la demanda en La Haya y el costo diplomático para Ecuador serían suficientes para conseguir una rendición de cuentas. Ninguno ha cedido. Y el reloj en La Haya sigue corriendo, con una sentencia final que podría llegar en 2027 o después, y que podría redefinir los términos de toda la disputa. Hasta entonces, los dos países seguirán sin hablarse, sin comerciar con normalidad y sin embajadores. Todo por una noche de abril de 2024 en la que la policía ecuatoriana cruzó una puerta que nunca debió cruzar.